Un invitado muy especial, una persona joven, carismática, que ha dedicado más de 10 años de su vida a hablar del tema de la muerte. Tiene una escuela para la muerte, para la educación, en este tema que ha sido tabú durante la historia de la humanidad, y nos va a compartir su conocimiento, sus descubrimientos, sus investigaciones, sus experiencias en este encuentro que será muy provechoso para todos nosotros. Camilo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerlo con nosotros. Una dicha, Cristian, estar acá compartiendo con ustedes, con esta comunidad de aprendizaje, y la verdad es que es importante aprender de este tema que nos une a todos los seres vivos. Camilo, ¿cómo llega una persona tan joven como usted, y ya lleva más de 10 años, hablando de este tema de la muerte? ¿Qué lo lleva a encontrarse con este tema y qué lo lleva a convertirse hoy en un conferencista, en una persona que todo el tiempo está hablando del tema de la muerte? Bueno, pues en realidad el trabajo con la muerte para mí comenzó mucho antes de 10 años. Yo tenía 8 años, imagínense, y ahí empezaron mis duelos, y ahí empezó este tema de una manera muy empírica, por supuesto, uno siendo un niño. Y en esa época, pues la educación que podía recibir yo sobre la muerte era casi nula, ¿sí? Era un tabú, como en muchas familias. Nosotros dos somos colombianos, como en muchas familias de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. La muerte es un tema tabú, y a los niños no se les habla del tema, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, uno siendo niño no tiene los recursos para abordarlo normalmente, ¿cierto? Entonces, en esa época enferma mi abuelito, de lo cual yo no me entero, y de un día para otro muere. Entonces, de un día para otro en mi mentalidad, por supuesto, porque yo no sabía que él estaba enfermo, y entonces en ese momento yo no pude procesar el duelo, yo no pude asistir a los rituales funerarios, yo no pude nada, y sucede algo que se llama el duelo congelado o detenido. Sí, es que no se dan como los síntomas, las manifestaciones del duelo, pero por ahí queda, y el subconsciente lo barre debajo de la alfombra, pero ahí está, ¿sí? Y uno empieza a cargarse esos dolores, porque el subconsciente lo que dice es, esto es demasiado dolor como para lidiar con esto ahorita, lo dejamos para después, y para mí después fueron 20 años, Cristian, fue mucho tiempo cargando ese duelo. Afortunadamente, después en una sesión terapéutica se mencionó a mi abuelito, y yo comencé a sentir como si él hubiera acabado de morir. Una tristeza profunda, mucha rabia también. Bueno, yo en ese momento me permití sentirlo, y después de eso sentí ligereza, como si hubiera soltado una maleta muy pesada de duelo que me hubiera cargado 20 años. La suelta uno y se da cuenta uno que ese es uno, esta ligereza somos nosotros cuando no nos cargamos y cuando nos permitimos, pues, vivir nuestros duelos. Y desde ahí yo comencé súper en forma a estudiar este tema, a entrevistar los mejores, a organizar eventos masivos, de cabeza en el tema de la educación sobre la muerte, y desde ahí no para, y probablemente no parará. Camilo, ¿qué ha descubierto a lo largo de todo este tiempo? Cuando hablamos del tema de la muerte, estamos hablando de un tema que ha sido vetado, muchas veces cuestionado por el tema de la ciencia, por los investigadores o aquellas personas que defienden cada uno, pues, sus conocimientos. ¿Qué ha venido descubriendo usted a lo largo de estos años de investigación y de trabajo? Bueno, sobre el duelo, muchísimas cosas. Sobre la vida después de la muerte, solo sé que nada sé. Eso es importante. Sí. Digamos que, a ver, sobre el duelo, hay formas de abordarlo en paz. Muchas veces asumimos que el duelo es algo negativo, es algo que tenemos que quitarnos lo más rápido posible, como si fuera tal vez una gripa, una enfermedad, que es algo malo. Y resulta que el duelo no es malo, puede ser incómodo, por supuesto, porque esa incomodidad lo que nos está diciendo es, oye, ponle atención a esa herida emocional que tienes ahí dentro, no sigas tu vida como si nada. Sí, el duelo yo lo pongo en paralelo con una herida física, ¿no? Si yo me caigo y me parto la pierna, tengo que ponerle atención a mi herida para que no se infecte, para poder después seguir caminando, etcétera, ¿no? Entonces, primero, sobre el duelo, hay muchas cosas que podemos hacer para vivirlo en paz. No significa que no vaya a doler, porque de ahí viene la palabra, duelo viene de dolus, y eso es dolor. Entonces,
hay que atravesar ese dolor, no hay que quitárselo lo más rápido posible, no hay que distraerlo, no hay que meterlo debajo del tapete, hay que transitarlo porque el duelo es un proceso de adaptación al cambio, ¿sí? No, a cualquier cambio, no solo a la muerte de un ser querido, a muerte física parcial. Puede ser que alguien, a veces las personas pierden un órgano, un bracito, una capacidad, ¿no? La muerte de los vínculos afectivos, que la muerte de una relación sin necesidad de que la pareja muera, pero nos separamos, ¿sí? La muerte de la identidad. Yo antes me identificaba con ser tal cosa y ya llegó, por ejemplo, la pandemia y me cambió el mundo y entonces ya no. ¿Sí? O muere un ser querido, entonces ya no soy hijo, ya no soy nieto, ya no soy papá o mamá, ¿sí? Entonces cambia, muere la identidad, la muerte de la salud, mejor dicho, cualquier cambio significativo para uno a nivel personal, por supuesto que desata un duelo. El interés probablemente más grande, tanto a nivel personal mío como de las personas que me abordan, es, oye, ¿qué es esto de la vida después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi ser querido? ¿Cómo funciona? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Bueno, ahí yo siempre lo pongo sobre la mesa de la manera más abierta y transparente posible. Yo no puedo hablarles desde la experiencia, ¿sí? Porque para hablar de la muerte desde la experiencia uno tiene que morirse Claro, haber y tenido volver. algún encuentro cercano a la muerte, alguna Exacto, experiencia de ese entonces tipo. son exactamente los ESMs, los encuentros cercanos a la muerte, de los cuales yo no he tenido ninguno, pero sí los estudio y he leído los libros al respecto y he entrevistado personas cara a cara que los han vivido, y también he hablado con las personas que ya esto ronda un poco más en el mundo de la espiritualidad y de la creencia de cada persona, sí, pero de las personas que tienen capacidades de mediumnidad, de comunicarse con espíritus o con aquello que haya en el más allá. Entonces, estudiando todo esto y poniéndolo todo sobre la mesa, también los dogmas, también lo que dice cada religión, pues hay muchas versiones. Y yo lo que les digo, y lo que yo hago por lo menos, es quedarme con la versión que más paz me dé. Sí, yo siempre les digo que creamos una cosa o creamos otra, lo que va a pasar es lo mismo. No sabemos exactamente y con precisión qué es, pero eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es mi experiencia en vida de la muerte. Sí, porque es muy diferente si yo creo, por ejemplo, en que después de la muerte hay un infierno eterno de sufrimiento y hay niveles, y entonces dependiendo de mis pecados, es una creencia válida. Ojo, yo acá no estoy cuestionando la creencia, solo hay que saber que si yo tengo esa creencia, mi experiencia de la muerte va a ser diferente, va a ser probablemente un poco más pesada que si yo, por ejemplo, creo que somos energía. Totalmente. Y mi energía cuando muero se libera en el universo y se funde con el resto de energía en un amor incondicional absoluto. Pues es una creencia que me va a dar más ligereza. Entonces yo me quedo con las más ligeras, ¿no? Porque claro, total. No va a cambiar. No, y Camilo, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Hay personas que dicen, ¿no? Yo sí creo en el infierno, dicen las personas, y respetuosamente yo siempre le digo, nosotros experimentaremos aquello en lo que creemos. Porque lo que hemos visto, los testimonios que he tenido en el canal, que han sido muchos de diferentes partes del mundo, donde nos cuentan sus experiencias, quienes cuentan sus experiencias o que han insinuado este tema del infierno son personas que tenían una creencia sobre el pecado, se sentían condenadas y sentían que tenían que vivir, y de por sí no son muy dados a compartirlo, porque cuando han vivido esas experiencias, de ese testimonio como que se maneja de una manera mucho más oculta, por llamarlo de alguna forma. Es bonito darse cuenta que nuestra experiencia de vida es la que cambia cuando profundizamos en la muerte, ¿cierto? Entonces, si yo vivo en un mundo en el que mis creencias me dan, las creencias para mí son como unas gafas que uno se pone, unos lentes que uno se pone, y entonces si son de color oscuro mis creencias, pues yo todo lo veo de color oscuro, sea claro o sea oscuro. Sí, y si me quito las gafas y trato de vivir más la vida que la mente, entonces voy a comenzar a conectar un poquito más con lo que es realmente el duelo, con lo que es realmente la muerte, y no con lo que nos enseñaron, que era muchas veces basado en el miedo. Tal vez estas creencias, estas enseñanzas tuvieron sentido en su momento,
porque era una época, no sé, de muchísimo miedo o por la razón que sea. Pero tiene sentido nosotros hoy poner como un hito en nuestra existencia, en nuestra creencia y decir, voy a actualizar estas creencias, a ver si cuáles quiero heredarme, cuáles no quiero y a ver cuáles suelto y agradezco y las suelto con gratitud, no con rabia. Entonces, creo que mejor dicho, repito, con respecto al tema del duelo y de la muerte, hay miles de formas de abordarlo en paz. Entonces, por ahí lo Total. abordamos. Camilo, esta pregunta se la hago directa. Yo sé que Perfecto. usted es muy respetuoso en relación a lo que cada uno piensa, lo que cada uno cree, el dogma, la creencia, la religión. Así lo siento, no solamente con sus palabras, sino con el lenguaje corporal que nos expresa mucha tranquilidad y respeto por el otro, que me parece maravilloso. ¿En qué cree Camilo Rusi? ¿Cuáles son sus Mm, creencias en las suyas, las particulares, las que usted dice, luego de haber tenido investigaciones, estudios, conversaciones, profundización en los temas? ¿En qué cree Camilo? Bueno, buenísima pregunta, Cristian, porque esta casi nunca la respondo porque justamente es mi creencia, no digo que deba ser la de nadie más, pero yo sí tengo mis creencias, a pesar de que son flexibles, bastante definidas, ¿no? Entonces, para mí hay dos cosas que están muy claras, que sí hay algo después de que morimos, ¿sí? Pero que no se parece tanto a nuestra existencia física en este mundo 3D, por decirlo así. Acá Cristian y yo estamos conversando y nos podemos ver a los ojos y digamos si estuviéramos en persona yo puedo tocarle el hombro y se siente y entonces acá experimentamos nuestra existencia a través de los sentidos que tengamos. ¿Cierto? Entonces yo, según mi vista, entonces puedo verme más o menos borroso a Cristian, entonces esa es mi experiencia de Cristian. Y lo mismo, si estamos cara a cara, puedo tocar a Cristian, entonces se siente así la textura de la camisa que está usando Cristian. En esa, después de la muerte, yo percibo, siento en el fondo de mi corazón que eso no es así, que es algo que los sentidos simplemente no están y hay algo que yo percibo que no está tampoco en esa existencia posterior eh, y es el sufrimiento y es el dolor y son las emociones. Eso es de acá. Para mí eso es de acá. Para mí todo esto que experimentamos y que muchas veces nos complica tanto la vida por luchar contra eso, eso siento que es de acá. Más allá, pues si hay algo que se le asemeje a lo que yo creo que existe allá, es estas dos palabritas de amor incondicional o de aceptación incondicional, donde simplemente eres parte de un todo, ¿cierto? Yo no creo en las vidas pasadas ni futuras. Yo siento que el tema de la temporalidad también es de aquí, existe para el mundo 3D, pero puede que sí existan lo que llaman las vidas paralelas. Es decir, fragmentos de mí o partes de mí están viviendo otras vidas en universos paralelos. Hay películas que que lo ponen de una manera genial. Hace poco salió una, bueno, de acción y bueno, de estas de Marvel, de los Avengers, en la que hay un montón de universos paralelos donde uno se encuentra con su otro yo y bueno, así más o menos así me lo imagino yo. Pero de nuevo, esas son mis creencias, a mí estas Claro. me dan ligereza, yo no siento que vaya a haber un castigo en la vida después de la muerte, yo la verdad tampoco siento que vaya a haber un juicio personal y El juicio unificado, también final siento que que le dicen a uno que vamos a ajá, estar ante un exactamente. tribunal de juzgamiento. Y, claro. Exactamente, y que además te ponen como trampas para que si tú te enorgulleces de tus logros, entonces no, esta persona tiene mucho orgullo y se me va para abajo, ¿no? Total. y, y si te lamentas demasiado, no, esta persona se le está lamentando demasiado. Entonces, yo no siento que sea así. Yo siento que tal vez al final de nuestra vida sí vaya a haber un momento en el que miramos hacia atrás y decimos, esta fue mi vida, pero sin juicio. Entonces, no vamos a decir, por ejemplo, si yo dije mentiras,
¿Sí? ¿Quién no ha dicho una mentira? Entonces yo dije mentiras, yo no me voy a estar castigando por haber dicho mentiras. Total. Simplemente tal vez le saco un aprendizaje o se siente la energía de la mentira, pero no es un proceso lógico, no es un proceso analítico como muchas veces lo sentimos porque ese es nuestro filtro en esta existencia. Filtramos todo a través de la cabecita. Por ahí va la cosa. Yo sé que no, tal vez no es la más romántica, pero por ahí No, va mi y creencia. está, Camilo, aquí hay algo que es interesante para analizar. Estamos hablando de que no sabemos que hay algo más allá, como usted lo plantea, pero hay algo más allá que tal vez no podemos definir con exactitud. Eso significa que estamos dando la validez de que la vida continúa, porque si hay algo más allá de acá, pues quiere decir que la vida continúa. Se vive igual cuando nosotros creemos que al nuestro cuerpo dejar de funcionar todo termina, o se vive diferente cuando uno sabe que la vida continúa. Totalmente, totalmente diferente. Y fíjate que al principio, Cristian, tú mencionabas la ciencia y la ciencia tiene varias teorías de lo que pasa después de que el cuerpo físico muere y una es que no pasa nada. Sí, es como cuando ponen el ejemplo de cuando tú apagas una vela, soplas la vela, se apaga el fuego y ¿dónde está ahora ese fuego? Ya no está, simplemente se convirtió en calor, se convirtió en humo, se transformó. Sí, ellos se apegan mucho a este tema que me parece muy válido de que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Muy probablemente eso tiene que ver con lo que nos va a pasar. Nos transformamos de una manera en la cual no sabemos qué va a pasar, en qué nos vamos a transformar, no sabemos qué es lo que se transforma en realidad, si esta esencia pura que algunos llaman espíritu, otros llaman alma, que trasciende. No sabemos si el cuerpo de pronto, nuestras células, cada una tiene su esencia y se transforma y se mezcla con otras cosas. Bueno, entonces ahí no sabemos, no sabemos, no sabemos, y repito el no sabemos, porque no hay una certeza total, la certeza Claro. viene desde el corazón, ¿no? Por otro lado, lo que sí sabemos muchísimo es cómo vivimos dependiendo de qué tipo de creencia tenemos. Entonces, sí, yo creo que cuando muero físicamente es como apagar el switch y se acabó y punto. Pues mi estilo de vida puede ser muy diferente, así yo sé que tal vez en el futuro, después de la muerte, yo voy a seguir conviviendo con los seres queridos que también ya murieron. Se vive muy diferente, se vive muy, muy diferente y ahí yo les digo, crean en lo que más paz les dé, crean en lo que más les llene ese corazón. Y alguien puede creer que después de la muerte vamos a montar unicornios que vuelan y es válido, porque es que no se sabe si sí o si no, ¿me explico? Entonces, si Claro. eso te da paz, pues esa es tu creencia. A mí me parece muy bonito, por lo menos, ya que hay una incertidumbre tan grande con respecto al después de la muerte, vivir esta vida que sí tenemos en este momento con un poquito más de certidumbre de, por lo menos, estoy en paz con lo que sea que yo estoy creyendo. Sí, ahí no hay una unidad o algo que diga exactamente lo que nos va a suceder en el momento de la trascendencia, ¿no? Algunas personas hablan de un túnel, otras personas hablan de una montaña, otras personas hablan de un lago, otras personas Sí. hablan del encuentro con el Maestro Jesús, otras personas de diferentes culturas hablan de encuentros con maestros como Buda, o sea, cada uno vive una experiencia en torno a su creencia, como usted bien lo ha dicho. Pero todos en general, poco a poco, en la medida que vamos avanzando, Camilo, nos vamos encontrando con que hay vida después de la muerte. Eso redefine la muerte, porque si nosotros decimos la muerte la interpretamos como el fin de la vida, Mm. para Camilo Rusi, ¿qué significa la muerte? ¿Cómo la define? Para mí muerte es sinónimo de transformación y no solo muerte. Digamos que nuestra mente analítica que lo quiere entender y dividir y categorizar todo como para entender de qué se trata esta existencia, decidimos dividir muerte por un lado, vida por el otro. ¿Sí? Y entonces cuando yo digo vida, la mayoría de las personas en su imaginario surgen cosas de luz, de la montaña, con naturaleza y vida natural por todos lados y las personas moviéndose. Pero si les digo muerte, de pronto al imaginario llega algo un poco más oscuro, como un pantano tal vez, algo que, no sé, la imagen esta de la Claro. capucha y la calavera con su cegueta, pues
con su guadaña, es que se llama, con su guadaña. Entonces, resulta que si no falta mucho de exploración para darnos cuenta que la vida, esta existencia, vida, muerte, no es así. Este es un ejercicio muy lindo que yo hago con los niños y es salimos al bosque y les digo, niños, vamos a buscar cosas que estén muertas. ¿Listo? Entonces traen la ramita que se cayó, el grillo que murió, la corteza del árbol que ya se cayó también. Y entonces cuando nos ponemos a verlas de cerca, yo les digo, listo, vamos, por favor, descríbanme qué está pasando ahí. Y entonces los niños se acercan a la corteza del árbol y dicen, ay, acá hay como un hongo. Y yo les digo, ¿pero el hongo está muerto? No, 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 el hongo está vivo. Ah, pero yo les dije que trajeran cosas muertas. Entonces nos damos cuenta de a poquitos con los niños que vida y muerte no están separadas y el grillo se los comen las hormiguitas y entonces las ramitas se vuelven abono para que crezcan más cosas. Entonces cuando nos damos cuenta que vida y muerte son solo dos caras para nuestra mente, son solo dos caras de una misma moneda, que es como si nuestra existencia fuera que echan la moneda hacia arriba y empieza a girar, 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 girar. Vida y muerte siempre se está dando uno, como si tomaran turnos rápidamente. En este momento, Cristian y yo, nuestras células están muriendo en este momento y están naciendo nuevas células y nuestros pensamientos mueren para que salgan otros y el tiempo muere y surge el otro. Entonces, vida y muerte siempre se están intercalando. Por eso para mí tiene más sentido llamarlas a las dos transformación. Entonces, ahí tiene más sentido que hacer las paces con la muerte no es solo hacer las paces con esta última muerte física, que es la más famosa, ¿sí? Cuando el cuerpo físico muere, sino que hacer las paces con la muerte es hacer las paces con la transformación constante que es nuestra existencia. Todo se está transformando todo el tiempo, la estabilidad es una ilusión. Entonces, cuando yo hago las paces con eso en vida, mi muerte, mi última muerte física, probablemente también va a llegar mucho más en paz. En la Escuela de la Muerte que usted dirige, Camilo, que usted creó y fundó, las personas que entran, seguramente algunos vendrán en momentos de duelo o algunos vendrán con el pánico a morir, porque eso es otra que nos encontramos constantemente, ¿no? Hay un miedo enorme al morir. Y pues uno entiende que el miedo a lo desconocido hace que eso sea mayor. ¿Qué es lo que las personas deben comprender para empezar a vivir un duelo de manera diferente o para empezar a perderle el miedo a la muerte? Dos temas importantísimos y en verdad muy recurrentes en la Escuela de la Muerte. Con respecto al primero del duelo, lo primero es que comprendamos que el duelo no existe para hacernos daño. Sí, que el duelo no existe como un villano, ¿no? No es algo negativo. El duelo es que es un proceso de adaptación, un proceso natural de adaptación al cambio, a cualquier cambio, como ya lo había mencionado antes. Entonces, un cambio que es importante para mí se da y entonces ahí se desata el proceso de duelo. Y quiero resaltar que es un proceso natural de duelo. Otro proceso natural de nuestra existencia es la manera como reaccionamos a las enfermedades, por ejemplo. Entra una infección en mí y naturalmente mi cuerpo sube la temperatura para que la fiebre ayude a que la infección se vaya, ¿cierto? Entonces yo no tengo que decirle a mi cuerpo, oye, por favor, ten fiebre. No, lo hacemos naturalmente. Entonces el duelo es muy similar en el sentido de que yo lo que menos debo hacer con el duelo es estorbarle tratando de superarlo lo más rápido posible, de pensando cuándo es que se me va a quitar esto tan horrible. Más bien el duelo, así como la fiebre, hay que transitarlo. Y ese transitar me ayuda a integrar esta nueva ausencia a mi vida. Cuando yo veo el duelo desde esa perspectiva, pues lucho menos, que lo que más complejiza y complica el duelo es luchar contra lo que surge en el duelo. Pongamos que para mí surgió mucha tristeza. Si yo me peleo con que estoy triste, entonces mi duelo se complejiza. ¿Por qué voy a seguir triste? Así me distraiga. Esa tristeza, como me pasó a mí, les contaba al principio, se queda ahí, no se desvanece, se va debajo del tapete y sale cuando puede, ¿sí? Y el duelo, si necesita algo, el duelo es espacio. A mí me gusta hacer esta analogía de que el duelo es como si fuera un elefante.
porque es un animal grandote que ocupa mucho espacio. Entonces la vida le dio a Cristian, le dio a Camilo, le dio a la persona que está en duelo un elefante, y sí o sí nos va a acompañar a todos lados. Entonces uno tiene dos opciones: o le da su espacio al elefante y dice, y se lo presenta a su familia y dice, oigan, ahora tengo un elefante, no soy la misma persona, entonces tenemos que hacerle espacio a mi elefante, yo voy a estar haciéndole espacio a mi elefante, o trato de esconderlo. ¿Y quién esconde un elefante? ¿No? Entonces, no se puede, y es evidente cuando tratamos de esconder el duelo, que es algo grande, con nuestra vida social, con nuestra familia, con nuestra pareja. No se puede esconder, hay que darle su espacio. ¿Y a qué tipo de espacio me refiero? Espacio emocional prioritariamente, porque es un proceso emocional prioritariamente. Entonces, ¿a qué se refiere el espacio emocional? A que me permito sentir las emociones que estoy sintiendo, a que dejo de luchar contra ellas, a que dejo de distraerme tanto para no sentirlas. Me permito sentirlas. Espacio mental, sí, que es espacio para dar un poquito de claridad de qué es esto que me está pasando. Por eso es importantísimo estos espacios que haces, Cristian, porque nos da mucha claridad mental sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que está ocurriendo. Espacio físico, muchas veces nos olvidamos del cuerpo, y entonces cuando el cuerpo empeora, el resto empeora. Entonces yo cuido mi cuerpo, trato de no ser tan sedentaria, sino que trato de alimentarme lo mejor posible. Yo sé que en duelo no dan ganas es de o no comer o comerse todo el chocolate del mundo. Y espacio, esto ya depende también de la creencia de cada persona. Espacio espiritual también es completamente válido. Allá iba. Esa parte siento yo, Camilo, que es la que más alivio da a la persona, porque lo otro termina siendo una reacción biológica ante un estímulo emocional que estamos nosotros viviendo, y se generan muchos cambios y afectaciones. Pero cuando entra esa parte espiritual a acompañar un proceso de duelo, no de religión, que lo respeto profundamente, pero es diferente, esa espiritualidad entra indudablemente, la paz empieza a acompañar a esas personas de como más cercano, ¿no? Como que ya no lo vemos tan lejano, sino que empieza a estar cada vez un poco más cerca. Está demostrado que las personas con una espiritualidad, por decirlo de alguna manera, contundente, con una creencia contundente, tienden a atravesar los duelos con un poco más de facilidad, no porque sea menos doloroso, sino porque hay algo que los ubica, hay algo que viene desde adentro, además, que los ubica, ¿no? Por supuesto, no todas las creencias son iguales, entonces hay creencias que es al contrario, me empeoran las cosas, porque hay creencias que te dicen que, por ejemplo, yo por ejemplo, acompaño mucho el duelo por la muerte por suicidio de un ser querido, y hay creencias que tachan de manera muy contundente la muerte por suicidio con respecto a lo que le pasa a quien murió, de castigos eternos, nunca entra al cielo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso se empeora. Entonces, como siempre digo, depende de la creencia de cada persona. Lo que sí he visto, y en mi experiencia, es que cuando la creencia sobre la vida después de la muerte es sutil, es amorosa, pues el duelo cambia radicalmente. Ahora, yo les digo, no dejen todo el peso del duelo ahí. Sí, el duelo se aborda de manera integral. Por mucho tiempo lo abordamos de manera espiritual porque simplemente no teníamos más herramientas. Entonces sería una delicia que lo pudiéramos abordar de manera integral, y que si yo en este momento no tengo ni idea y no tengo forjada una espiritualidad, ¿qué tal si yo me doy el lujo de explorar eso ya que estoy en duelo? A ver qué surge ahí, y ojalá lo puedan hacer de la mano de comunidades que los reciban, que sean amorosas, que sean abiertas. Acá Cristian, pues por supuesto, con su comunidad comparte de una manera súper abierta y profunda. Entonces, comunidades, no me refiero a que tengan que ir y verse cara a cara con personas, hay muchísimos recursos como los que compartimos acá. Entonces, es importante hacerlo de la mano de alguien, porque uno en duelo como que se desubica mucho. Camilo, cuando hablamos del duelo por suicidio, que es de los duelos más difíciles, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención: cómo
a lo largo de la historia de la humanidad se ha satanizado algo como esto. Yo recuerdo cuando aún se decía, y creo que en estos tiempos todavía sigue pasando, que dicen que una persona que ha fallecido por suicidio pues no puede ser enterrada en un camposanto. Ah, Así es. cosa que es sorprendente para los tiempos que estamos viviendo. El duelo por suicidio es un duelo completamente diferente al duelo ante un accidente, ante una enfermedad, ante una pérdida. El dolor es diferente. ¿En qué se pueden diferenciar, Camilo? Sí, tiende a ser diferente, por supuesto, cada quien vive su duelo a su manera. Hoy existen opciones como la del suicidio médicamente asistido, que recientemente se legalizó se despenalizó, es la palabra correcta, en Colombia, y ya está despenalizado primero hace muchísimo tiempo en Suiza, por ejemplo. Entonces, si alguien allá en Suiza considera que su vida no es una vida digna por la condición que sea, entonces puede acudir al suicidio médicamente asistido, puede tener tiempo para despedirse de su familia. Entonces eso da unas condiciones específicas para el duelo de sus familiares. ¿Sí? Con este ejemplo, tal vez un poquito extremo, lo que quiero decir es que no todos los duelos son iguales y no todos los duelos por suicidio son iguales. ¿Cuándo se complica? ¿Cuándo se complica muchísimo? Cuando no se espera, que es casi siempre, ¿sí? Cuando no hay un aviso previo contundente, cuando no tenemos asuntos resueltos, por ejemplo, peleamos y de pronto mi familiar murió por suicidio, entonces queda una culpa impresionante. Digamos que hay dos cosas muy recurrentes en el duelo por suicidio. Una es la culpa, el que debía haber hecho, el cómo no me di cuenta, el por qué él, si lo tenía todo, el por qué yo, por qué me hizo esto. Bueno, hay un montón de temas relacionados a la culpa y hay formas de abordar la culpa en el duelo muy, muy contundentes. Y el otro tema es la incertidumbre y los porqués y la ausencia de respuestas, porque por supuesto no hay a quien preguntarle, porque a veces, no sé, en la carta no dejó demasiado especificado si es que dejó una carta. Por supuesto, esto se le suma que esto ya cabe en la mayoría de personas dentro de la categoría de trauma, y es si yo llego a encontrar a mi familiar, al cuerpo físico de mi familiar muerto, eso genera muchas veces imágenes que la mente repite obsesivamente y es muy doloroso y uno se lo sueña. Entonces, algo importantísimo, si ustedes están viviendo, si conocen a alguien que haya vivido el duelo o esté en duelo por la muerte de un suicidio, es acompañarse. Este es un duelo que no vale la pena vivir en soledad. Cuando un familiar mío muere por suicidio, yo automáticamente me vuelvo una persona de riesgo para también cometer suicidio. ¿Sí? Entonces, acompáñense, eso es lo más importante. Hay varias personas que se dedican específicamente a acompañar duelo por suicidio, hay acompañantes de duelo, hay tanatólogas, tanatólogos, sí. Hay psicólogos clínicos que lo hacen, hay psiquiatría, bueno, y no se acompañen solo, acompáñense de manera multidisciplinaria también. Cuiden su cuerpo, cuiden su mente, cuiden sus emociones, desarrollen su espiritualidad, porque ahí sí hay que ponerle una pausita a la vida y decir, me voy a dedicar a mí, a vivir este duelo, porque es un duelo que naturalmente es complicado, es difícil. Camilo, una pregunta que seguramente usted se la ha hecho, o seguramente se la han hecho en algún momento, y le han dicho, Camilo, todos vamos a morir. ¿Cómo me preparo para un buen morir? Me encanta, me encanta. Muchas veces dicen que para la muerte no hay preparación. Yo digo que sí, sí hay. Y hay a nivel tanto práctico como a nivel muy íntimo, muy personal. ¿Sí? Lo práctico, por ejemplo, esto no es la situación más bonita del mundo y no es rico hacer estos trámites y estas, como las llamamos en Colombia, estas vueltas. Pero sucede que morirse requiere muchos papeleos, puede ser muy costoso y entonces uno se puede preparar para eso, ¿cierto? Entonces uno se prepara con varias cosas. Hay ciertos documentos
que, mejor dicho, yo les aconsejo que sí o sí llenen un documento. En Colombia se llama el documento de voluntades anticipadas. Ese documento es interesantísimo porque nos permite definir varias cosas de tomar varias decisiones del final de nuestra vida. Por ejemplo, si yo quiero reanimación o no, cuando esté muriendo, si quiero que me conecten a un respirador o no, que fue algo tan común en los casos de COVID. Si yo quiero tal vez acceder, en Colombia se puede a la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Si yo quiero que me informen, qué tanto quiero que me digan de mis condiciones, quiero que me digan todo, quiero que mi familia lo lleve. Si yo quiero designar a alguien para que tome decisiones por mí en caso de que yo no pueda, ¿sí? O que mi capacidad cognitiva no dé. Entonces, ese documento es preventivo. Sí, es preventivo, pero da una paz llenarlo porque no se imaginan la cantidad de historias que yo he escuchado de personas que no lo llenaron y entonces está esta situación tremendamente difícil e incómoda de los familiares de tener por ejemplo, a su ser querido ya conectado a respiradores durante años y es muy difícil decir desconectémoslo. Claro. Cuando esa persona lo pudo haber dejado establecido en su documento de voluntad. Si la persona lo llega a hacer porque sabe que es lo mejor para su papá o quien sea, viene un sentimiento de culpa que lo va a acompañar el resto de sus días, porque tomó una decisión que no le correspondía. Totalmente. Que seguramente era la mejor, ¿sí? Que indudablemente era la mejor decisión, pero que sintió que quien debió haberla tomado era la persona que le responsabilizaba su vida. Exactamente. Sí, para mí ahí la lección es, en el final de la vida es mucho más fácil cumplir voluntades que tomar decisiones. Esas decisiones son dolorosísimas. Entonces, el documento de voluntades anticipadas, por supuesto, el testimonio para los que tienen bienes, para los que el testimonio y muchas veces sucede que muere una persona tal vez un poco de imprevisto y dejan lo que llaman la bóveda cerrada, pues se pierde todo. Todas las pertenencias de esta persona, se pierde todo. Entonces, fíjense que son cosas prácticas que no nos encanta pensar, que no nos encanta discutir, pero bueno, ahí sí, el soldado advertido no muere en guerra. Y lo que voy a decir ahora, Camilo, pues llega a mi mente, pero eso lo vemos nosotros muy frecuentemente, seguramente usted también, y es que una persona fallece y empiezan a llamar a los familiares o a los amigos para poder reunir el dinero para hacerle sus exequias. Yo pienso que cuando nosotros estamos educados y entendemos que la muerte es un proceso natural, así como le compramos un seguro al carro para que si le llegan a pegar, ¿cierto? Uno debería tener una póliza exequial para cuando, ojalá se demoren en usarla, pero lo único cierto es que de que se usa, se usa. Exactamente, Cristian. Es que las mejores pólizas exequiales son las que se demoran en utilizarse. Claro. Entonces, qué dicha, no las que ya no se pueden comprar porque ya sucedió. Y entonces hay endeudamientos y eso depende del país en el que ustedes estén, pero es costoso, puede ser bastante costoso. Entonces sí, pólizas exequiales, tener sus contraseñas, entonces... Totalmente. Sí, es que imagínense uno, hoy en día que uno tiene cuentas de todo y contraseña de todo. Yo entiendo a aquella persona que de pronto no ha sido muy transparente en su relación con su pareja, que no le deje la contraseña del celular, ¿cierto? Hasta eso lo entiendo. Pero resulta que las familias están viviendo momentos difíciles de angustia económica y resulta que hay una cuenta que no saben cuál es la clave, la persona ocultó bienes, un montón de cosas. O sea, yo siento que eso debería ser supremamente claro cuando hay amor y una sana relación en una familia, Camilo. Sí, por supuesto, es que si no se complejiza demasiado el duelo, se complejiza demasiado y yo creo que eso lo debemos hacer honrando a nuestros seres queridos que van a quedar ahí después de que nosotros muramos. Entonces, y estas pólizas exequiales que mencionan muchas veces también ayudan en eso. Entonces te mandan a alguien que te hace todos los trámites en vez de yo estar en duelo, en un dolor profundísimo, poniéndome a hacer trámites, pues alguien me acompaña y los hace básicamente por mí. Bueno, hay muchas formas de prepararse a nivel práctico para el momento de la muerte. Si hablamos con mi señora con frecuencia de ese tema, y yo le digo a ella, el día que me corresponda a mí mi trascendencia,
la cremación y esas cenizas en un árbol, le digo yo a ella, ¿no? Ajá, En un exacto. árbol y en un árbol donde cuando florezca, pues simplemente sea un recuerdo más del amor que nos tuvimos y el amor que hubo por la familia. Ese acuerdo de voluntades es importante porque usted lo que acaba de decir es maravilloso, ¿no? Es empezar uno a sentarse y a ver una realidad que, si bien es cierto, nuestro cerebro está entrenado para que no lo veamos, porque su deseo de supervivencia no nos permite entender que un día vamos a morir, sí es el momento de empezar a reeducarnos y empezar a ver la muerte como algo completamente natural y no solamente eso, el paso y la continuación de una vida que si logramos entender eso, hacemos de esta algo supremamente especial. Para mí, este tabú de la muerte se aborda hablando sobre la muerte. Hablando, Sí, por claro. eso yo hago varios en vivos que se llama Hablemos de la muerte. Yo dije al principio nadie se va a sumar, ¿no? Porque ¿quién quiere hablar de la muerte en esta Claro, sociedad? claro. Pero resulta que cuando damos espacios como este, abiertos, respetuosos, transparentes, para hablar de un tema que nos incumbe a todos, es natural que queramos hablar de la muerte, ¿sí? Entonces, y hoy en día hay muchas excusas para sacar el tema, ¿cierto? Comenzando porque acabamos de pasar una pandemia, ¿cierto? Ahí ese tema fue prioritario, por supuesto. Por el otro lado, hay un montón de películas que nos dan la excusa para hablar de la muerte también. Por el otro lado, a veces, no sé, muere alguien lejano, entonces, antes de que muera alguien cercano, hablemos nosotros de este tema, ¿cierto? O a veces, cuando muere alguien cercano, ni siquiera hablamos del tema. Entonces, aprovechemos estas oportunidades para educarnos, hablarlo abiertamente. Muchas veces es cuestión de eso y ya, no es física nuclear, esto es relativamente sencillo, pero hay que hablarlo. Claro. Me alegra mucho que una persona tan joven como usted, porque si hoy es joven, pues cuando empezó con esto, más joven todavía, venga hablando y compartiendo, porque qué bonito que usted lleva a los niños, que les empieza a enseñar, que empecemos a ver la vida diferente. Cuando nos reeducamos y cuando redefinimos los conceptos que nos han generado tanto sufrimiento, la vida se hace mucho más llevadera cuando entendemos que la muerte no es el fin, sino que la muerte es el enlace para continuar. O sea, el día que vamos entendiendo estas cosas, la vida va cambiando. La muerte puede ser lo que yo elija. Para mí puede ser, por ejemplo, un verdugo al final de mi vida. Entonces yo no quiero llegar al final de mi vida y entonces por eso a veces no decimos cuántos años tenemos y nos da vergüenza decir que somos mayores. ¿Por qué? Porque estoy cerca del verdugo. ¿Qué tal si reencuadramos un poquito la muerte y la ponemos como una maestra, tal vez, o como un motor de vida? Es decir, para mí esto es lo más hermoso que me ha dado la muerte y la conciencia sobre la muerte. Si yo soy consciente de que o Cristian o yo podemos morir después de esta conversación, ojo, no digo que sea probable que vayamos, que lo quiera, no, simplemente como la muerte es impredecible y muchas veces inexplicable, puede que pase. Entonces, como puede que pase, o me paralizo o utilizo eso como gasolina, como fuego, como motor para aprovechar al 100% esta conversación con Cristian y el momento presente que tenga en este momento con quien sea, como sea. Es decir, la muerte se vuelve un motor para aprovechar la vida. Para mí eso es lo más bonito que me ha dado la conciencia sobre la muerte, Cristian. Total, Camilo, le estaba escuchando y usted decía, es impredecible, por eso cuando viene la enfermedad, termina siendo un duelo en vida, ¿no? Que lo vamos teniendo y vamos haciendo ese acompañamiento, a diferencia cuando se cae un avión. Y usted dice, tenía todo el futuro, teníamos toda una vida planeada. Es importante aprender a hablar de la muerte, también es importante aprender a vivir el presente, también es importante a vivir el día a día de la mejor manera, porque si bien es cierto, la muerte puede llegar, hay gente a la que ya le llegó, pero sigue respirando, porque no tiene sueños, ni ilusiones, ni esperanzas, ni motivos, ni anhelos. Este es el momento con esta charla con Camilo para que nos despertemos un poco. Lo acabas de describir, mucha parte de la sociedad vive muerto en vida. Entonces, la muerte justamente nos ayuda a despertarnos, a aprovechar esta existencia y a gozar, porque acá también pues es un lugar de gozo. Entonces hay que aprovechar eso.
Camilo, muchísimas gracias. Muy contento, muy honrado de haberlo tenido con nosotros. La verdad me alegra mucho haberlo tenido porque pues ver una persona que le está dedicando su vida a esto me parece fantástico. Siento yo que Gracias, se Cristian. está iniciando una nueva época de evolución, donde seguramente esos chiquillos que hoy son alumnos suyos, que van por el bosque buscando algo muerto, mañana serán los guías de otros para que sigan Total. en este despertar. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado, mi querido amigo. Esta es su casa y siempre bienvenido cuando usted lo quiera. Un fuerte abrazo, Cristian. Mil gracias para todos los que nos escucharon. Un fuerte abrazo también. Gracias por este espacio tan importante, Cristian. Gracias. A todos ustedes un abrazo muy especial, muchísimas gracias por su compañía. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.